Bienvenidos a nuestra aventura por Bangkok. Hoy empezamos el día visitando Lumpini Park, una jungla dentro de la ciudad, para justo después hacer una parada de emergencia en una Apple Store. Seguidamente nos adentramos en el Bangkok más profundo para descubrir una impresionante estatua de Buda a la que solo se podía acceder en barca. Para comer, mucha variedad. En el menú se incluía hasta un perro gigante. Bueno, no realmente, pero mira el vídeo para entenderlo. Ya anocheciendo, cogemos un ferry en el que parecíamos sardinas en lata, para acabar el día descubriendo el bonito mercado de las flores, desde donde cogimos un tuk-tuk que nos llevó a una de nuestras últimas paradas del día, Chinatown. Así que ponte cómodo o cómoda, relájate y disfruta con nosotros de un día muy completo y emocionante en la capital de Tailandia, Bangkok. Nos acaba de dejar el taxi y estamos adentrándonos ya en el Lumpini Park. Lo describen como una jungla en medio de la ciudad de Bangkok y hay unas reglas ahí escritas a la entrada y hay una que me hace mucha gracia, bueno, no pets, no smoking, no alcohol, y hay una que dice no indecency, es decir, pues eso, que te comportes normal. Así que bueno, vamos a ver si encontramos algún animalillo por aquí. Vamos a ver como una Pokédex, vamos a intentar cazarlos a todos. ¿Qué? Amalia, ¿qué has hecho? Pero bebé, somos unos desgraciados. Toma. Bueno, pero no es caca, es solo... Pero todo es wet. Ay, bueno, vamos. Es que has pisado esto, ¿no? Y... ay, Dios mío. Aquí encontramos un laguico en el que los únicos animales que veo son unas botellas de plástico flotando por ahí. Aquí unos locales tomando el té de mediodía. Y bueno, aquí hace calor, pero al tener tanta sombra por los árboles también se siente un poco de humedad del agua del lago. Se está mejor que en lo que es centro ciudad, más agradable. Ojo, ojo, aquí están los tremendos lagartos. Ay, quiero hacer zoom, me pongo nervioso. Son gordos, ¿eh? Son como los de Komodo, pero algo más pequeños. Madre mía. Bebé, acércate a ellos. Acércate, que no hacen nada, ven. Me está mirando. Que no. Te está mirando, dice. Ojo, se mueve. Pero que esto no corre. ¿Tú crees que esto corre? No. Así como un dinosaurio. Sí. Así, tac. ¿Cómo? Vaya cola, ¿eh? Mira ese, vaya tío, está ahí. Impertérrito, más tieso que la mojama. Parece una estatua. Hay un tremendo cuervo. Y aquí hay más. Ese me da mal rollo, parece que está en tensión y que me va a saltar en cualquier momento. Aquí hay una yaya tailandesa haciendo sus movimientos rituales de por la mañana. Y aquí podemos ver unos señores jugando a un juego de mesa parecido a unas damas, pero no sé exactamente lo que es. Hay cocoteras, mira ahí, cocos. Imagínate que te sientas ahí debajo o por aquí en este banquito y te cae tremendo coco en la cabeza. Una vez ya explorado un poco el Parque Lumpini, nos dirigimos a un sitio todavía más exótico, una Apple Store. Dicen que el edificio es impresionante, una de las Apple Store más bonitas que hay. Vamos a ver. De camino a la App Store nos estamos encontrando un montón de estas selvas o junglas urbanas. La carretera gris y fea, oscura, y aquí la jungla verde, llena de vida. Estamos ya casi llegando a la Apple Store y aquí hay como un pequeño, no sé cómo describirlo, templo con un montón de elefantes y gente con flores ofreciendo flores a Buda.
Bueno, no parece Buda, parece un dios. Y aquí se pueden comprar por un módico precio algunas flores y ofrecérselas al dios. Y aquí hay unas chavalas bailando. Pues aquí está la Apple Store. A ver, parece un edificio circular de cristal. Sí, se puede ver todo desde fuera, pero las reviews estaban un poco exageradas, ¿no? La Apple Store más bonita que he visto. Un edificio único. A ver, está bien, pero yo qué sé, tampoco es aquí una obra magna de la civilización. ¿Y por qué estamos en la Apple Store? Os preguntaréis. Pues porque esta señora de aquí se perdió su iPhone en Dušanbe 2 días antes de empezar este viaje, así que vamos a ver si le compramos otro para que aguante. ¿No tienen 15? ¿Qué dice? Solo tienen 17. Vaya, queríamos comprar el 15, pero dicen que solo tienen el 17. Claro, qué listos. Pues no hubo suerte, en esta Apple Store solo tienen en stock los iPhone 17, los nuevos, y Amalia quiere un 14, 15 probablemente. Aquí al lado hay un centro comercial en el que nos han dicho que hay muchas tiendas de tecnología en la planta de arriba, así que vamos a ver si hay más suerte. ¡Ojo! Marks & Spencer's, mi tienda favorita. Al final nos estamos dirigiendo de nuevo a la Apple Store y nada, que sea lo que Dios quiera. Ya Amalia tiene miedo, pero no lo vas a perder más, bebé. Pues ya hemos pagado y ha venido instantáneamente el iPhone. Al final el 17 en este color azul. Es bonito. ¿Está usted feliz? Sí. ¿Está usted feliz con su iPhone 17? ¿Está usted feliz? Encendiendo el teléfono. Igual aquí nos ayudan a recuperar mágicamente tu cuenta. Pues hemos tenido mucha suerte, al final sí que nos han ayudado en la Apple Store. Hemos comprado el teléfono y al principio no queríamos setearlo, pero bueno, Amalia quería abrirlo y lo hemos empezado a decir siguiente, y como Amalia me añadió a mí del teléfono de contacto de recuperación, pues he ido a mi iPhone, tenía el código, lo hemos añadido y se ha podido setear todo, ha recuperado las fotos, los accesos a su iCloud, así que misión successfully complete. Ahora vamos a ver al Buda flotante con unos barquitos y para llegar hasta allí hemos pedido otro Bolt sorpresa y nos pone la aplicación que nos va a recoger un taxi rosa. ¡Míralo! Es rosa de verdad. Ay, ¿por qué pitan tanto? Ya estamos dentro, 40 minutitos de trayecto. Amalia va a tener tiempo de setear el phone. Primera experiencia con su nuevo móvil en un taxi. ¿Se lo olvidará de nuevo? Pues muy contentos estábamos en el taxi. Ponía tiempo estimado en el Google Maps de media hora, pero estábamos todo el rato parados sin movernos, el tío ahí poniendo el freno de mano cada 2x3. Entonces le hemos dicho, mira chaval, nos bajamos aquí y nada, hemos venido al metro, al SkyTrain, que tarda 20 minutos y luego hay que andar unos 15, pero lo preferimos, es que estar todo el rato parados en el taxi es desesperante. Parece que Amalia ha encontrado buenas vistas ahí, a ver lo que se ve por ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Papá Noel? ¿Dónde hay Papá Noel? ¡Hostia, un Papá Noel gigante encaramado al edificio! Ah, mira, aquí hay agua. Y aquí hay agua por alguna razón, sí. Seguro que también hay todo tipo de vida marina por ahí.
Este edificio lo había visto en fotos, ¿veis? Está así, tiene como un glitch en el medio y está como roto, qué guay. Amalia de repente me ha dicho cupi cupi y lo he visto, que significa que quiere un apartamento. Ojo, viene el Interrail de los Simpsons. Interrail. Es guapo. Ah, pero es el nuestro. Sí. Hostia, Vamos. vamos. Ahora nuestra misión es, hemos visto el Buda flotante desde el Skytrain y bueno, a ver si alguna alma caritativa en un bote o algo nos lleva hasta allí. La verdad es que estamos un poco perdidos. Vamos a descubrirlo juntos. Parece que nos vamos a inmiscuir en la Bangkok profunda. Aquí nos está llevando por unas calles un tanto peculiares. Pero tras andar 19 minutos se supone que deberíamos de llegar a nuestros canales, nuestro destino. Estas son nuestras vistas. Bueno, pero no se siente inseguro. Hay niños, gente aquí vendiendo sus cositas en las tiendas, mucha planta. Me recuerda un poco, a ver, salvando las distancias, ¿no? Pero me recuerda un poco a estos típicos barrios de anime japoneses con las casitas tan bajas. Aquí de repente igual nos aparece Nobita o Doraemon, quién sabe. Estamos llegando aquí al final de la calle, hay un giro hacia la derecha. Parecía que no había salida, pero sí. Parecía que no había salida, pero sí. No vamos a ser atropellados, ¿verdad? Madre mía, esto cada vez se pone más sketchy, ¿eh? Chaval aquí detrás que parece que lleva su casa a cuestas entera. Aquí he encontrado un taller, mira qué guapo. Así con el chaval ahí, descansando un poco. Taller de coches tailandés. Con su templito al lado. Mira, desde aquí se atisba un poco nuestro destino final, la cabeza dorada del Buda flotante gordo. Parece que Amalia me está llevando por un camino. ¡Cuidado que nos atropella la moto! Pase, señor. Mira qué feliz. Hemos vuelto a salir a la civilización más moderna. Mi amigo Doraemon. Me quedo Doraemon. Uy, mira qué bonito, bebé. No me habías dicho que ya hay aquí cosas dignas de ver. Es aquí luego. ¡Wow! ¿Es ese? No. Creo que es más grande. Pero ahí hay un Buda gordito, ¿eh? Sí, hay otro. Más Pero luego creo que hay otro más gordito, sí. Sí, mira, otra. ¡Wow! Y el otro está detrás. Ahora nos está dando la espalda. A ver si le vemos por delante. Parece que hemos encontrado el boat ride que nos va a llevar a nuestro Buda. Y si no está esa señora, me enfado. Vamos allá. Aquí la gente está encendiendo incienso. He visto que esto lo hacen mucho. Aquí cogen la ramita de incienso, la prenden con estas velas que hay aquí y luego las dejan ahí, en esa arena. Aquí hay como una entrada a un canal, pero no sé, no veo yo ningún tipo de información, solo muchas palomas que no podemos fidearlas, pero los barcos me tienen que explicar a mí dónde están. ¡Mira, mira! ¡Mira cuánta trucha! ¿Esto qué es? Están... ¡Qué fuerte! Están como bailando. Y desde aquí se ve todo el Buda, pero claro, de espaldas. A ver si... ¡Ojo! ¡Viene una barca! ¿Le digo algo? No, ¿no? A ver si para aquí. ¿Sí? Bueno, de momento aquí seguimos. Pasan barco, yo le levanto la mano, pero aquí no para ni Dios. Seguiremos probando suerte.
Pero este hombre parece que está parando aquí. Pero hay... How much? No lo sé. That one dice 500. We have 500. Sorry, the price for the Cine Buddha, yes. Bangkok? For the Buddha tour. No. ¿No? Pues este parece que no. Mira qué paloma más pequeña. Qué buena gente. These are our last money, ¿sabes? Ajá. Hemos encontrado a este buen hombre de aquí que por 500 bahts nos va a coger un botecito como este. Así que a ver si no tarda mucho. Tienen aquí anguilas. Ajá. Y aquí otros fishes. Y aquí también cosas que se mueven. Qué curioso. Mira, 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 los peces se vuelven locos. Está aquí una niña echándoles pan. Madre mía. Y la palomada madre aquí. El reino animal entero. Mira, 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 mira. Qué locura. No sé cuál es nuestro barco. This will not. Estoy perdidísimo. Este hombre no nos da información. Parece que va a ser este. A ver si nos caéis. Va, pero hay un buen brinco aquí, ¿eh? ¡Hostia! La paloma nos ataca. Bebé, dale, sin caerse. Ok, y ahora yo. ¡Opa! Uf, cómo se mueve esto, Julián. ¡Opa! Ya estamos dentro. Nuestro botecito y el conductor. Ay, agua. Agua. Ojo, vienen otros botecitos por aquí. ¡Ojo! ¡Olas, bebé! ¡Opa! Ay, 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 ay. My new iPhone. Bebé, vamos a hacer un caso hipotético, ¿vale? Si te caes al agua, espera, ¿eh? Si te caes al agua, ¿contra qué prefieres enfrentarte? ¿Contra 20 peces o un lagarto grande de esos? 20 pesos. 20 peces, pero son muchas bocas ahí. Yo cogería el lagarto, ¿eh? Es que el lagarto tiene poder ahí, es gordo. Bueno. Coge así. No sé yo. Chica, tienes aquí un poco. Sí, mira, aquí era donde estábamos, que he grabado a ese niño bailando con la máscara y tal. Aquí nos dejó el Skytrain. Y ahora por aquí volvemos. ¡Oh! Por aquí hay salseo, amigo. Amigo. El amigo va ahí tranquilísimo. Que viene, Es mira. gordo, mira cómo qué saca la tonto lengua. tiene, uy. Oye. Oye, ¿ves? Este es pequeño. Yo creo que a uno de estos te lo bajas, No, bebé. no, no. Que sí. No, gracias. Depende del tipo de peces también, ¿sabes? No, pero es que estos peces ¿Son te he dicho que son pirañas? gordos, no. Son carpas de río. Ah, carpas. Ah, ahora ya igual cambias, ¿eh? Se ha animado, se ha animado. ¡A tope! ¡Madre mía! Vamos rápido, ¿eh? Dale, gasocio, dale. Ahora ya estamos volviendo al lugar del que hemos empezado. Y bueno, espero que ahora nos lleve, que llevamos viéndole al Buda la espalda todo el rato. A ver si le demos la cara ya por fin.
ya vemos al Buda, el Buda del agua. Y aquí hay un café, ¿no? Que bueno, la cosa del café es que tienen ahí una plataforma donde te puedes hacer fotos con el Buda de fondo. Pues misión completada nuevamente. Hoy no paramos de completar misiones. Hemos visto al Buda gigante y el conductor muy majo, el hombre, ahí nos ha parado, nos ha dejado que nos hiciéramos fotos delante de él. Os pongo algunas por aquí. Y nada, ahora ya el pier este donde nos dejan los botecitos está aquí muy cerca, así que ya nos bajaremos. Intentamos no caernos y estaremos de nuevo en tierra firme. Nos dice que esperemos, el hombre no se queda de nosotros. Opa, ahora Epa, la bebé. Epa. Venga, ve. Perfecto. Sobrevivimos. Después del paseo en bote tenemos ahora ya un poco de hambre, así que vamos a ver qué encontramos para comer por aquí. Estamos en el taxi yendo a un centro comercial y este Toyota Yaris yo creo que no suena. ¿Cómo tendría que sonar? Tiene el motor. A ver si acelera. Uf, híbrido desde luego no es. Ni eléctrico tampoco. Llegados al Icon Siam centro comercial, parece gigante, así que imagino que tendrán muchas opciones. ¿Acabaremos en un McDonald's? No lo descarto. Vamos a ver. Hay aquí un tipo mercadito en el que hay varios puestos con muchas opciones diferentes. Estamos explorándolo. Pero la verdad que hay un montón de opciones y no sé muy bien cuál elegir. Hemos encontrado un perro gigante, un perro salchicha. La señora no se quería quitar. ¿Te imaginas que abre los ojos? Estaría curioso. Ah, mira, sí, está respirando y mueve las orejas. Qué majo. Estamos aquí, mi amigo Robot y yo, discutiendo sobre la vida. Qué cara está, los precios. ¿Verdad que sí? Si ahora se gira me cago. ¿Verdad que sí? Sí. Dice que sí. Pues ya después de pasar un rato en el centro comercial, ver el mercado, comer, ahora vamos a coger un pequeño barco desde el Pier Number 1 aquí, desde este Icon Siam centro comercial, y queremos ver el mercado de las flores y Chinatown, ahora que se está haciendo de noche y creo que es bonito. Vamos a ver, estoy viendo una cola delante de mí, acojonante, espero y deseo que no sea para... Espero y deseo que no sea para el bote, el barco que necesitamos. Hemos conseguido los tickets, 40 bahts cada uno, como €1 y poco, y hay un poco de cola, pero bueno, esperemos que cupamos dentro. Vamos, vamos chavales, que nos quitan los donuts, vamos. Venga, Amalia está por ahí detrás. Amalia, ¿estás ahí?
Creo algo me está sujetando el brazo, creo que sí. Vamos al ferry que ya está petado. A ver si cabemos, parecemos hormigas. Qué bonito el centro comercial. Adiós. Madre mía, bebé, ya parecemos sardinas. Que se mueve esto. Vamos aquí. Vaya, se ha puesto en tailandés. A Rajini. Son 2 paradas solo. Pues ya hemos salido del ferry. Ahora vamos dirección al mercado de las flores. Me estoy retrotrayendo aquí al verano. Lo que peor llevo es, por ejemplo, en el ferry tenían el aire a tope y hacía fresquito. Y luego sales a la calle, ¡pum! Calor. Luego entras a otro sitio fresquito, luego ¡pum! Calor. ¡Qué pereza! Esto no me digáis que no tiene buena pinta, ¿eh? Todo a la parrilla, aquí grill. También tienen pescado. Tiene buena pinta. Y por aquí ya vemos muchas flores. Creo que pronto llegamos al mercadito de las florecitas. ¡Oh, tremendo pollo de KFC! Este hombre se va a meter una buena pollada. Aquí está el Flower Market, aunque parece que está un poco cerradito. Bueno, eso es un poco tarde, ya está anocheciendo. ¿Qué hora es? Las 7 y algo. Casi 8. Y flowers no se ven muchas. Pero bueno, vamos a mantener la esperanza. For this beauty. 2 euros por eso está bien, la verdad. Qué bonito, aquí sí que hay un colorido surtido de flores. Qué chulo. Mira, hojas de monstera, parece. Por si se te caen, compramos aquí algunas sueltas y las pegamos con superglue. Desde el mercado de las flores hasta Chinatown son unos 20 minutos andando, así que vamos a ver si encontramos un tuk-tuk y así también lo probamos. How much? Chinatown? 150. Ok, vamos. 150, vamos allá. Uy, qué hostia de nada. El tuk-tuk. Uy, qué cómodos los asientos. ¡Opa! Uy, ve cómo se mueve esto. Uy, pero bueno, la pirula, que volcamos, cuidado. Aquí ni cinturón ni nada, sin miedo a la muerte. Bienvenidos a Chinatown. Uy, ¿qué son estas bolitas? Opa, hello. Somos muy malos turistas, hemos estado en Chinatown, bueno, dando un paseo 25 minutos, media hora, pero mucha gente, muchos olores, no, y encima con el calor que hace, así que nada, en el taxi vamos hacia Asiatic, que hay muy buenas vistas desde el río, y hay creo que una noria y puestecitos y tal, así que a ver qué nos encontramos. Ahora sí, hemos llegado a nuestro destino, Asiatic, y nos recibe aquí un supermercado gigante. Esto no sé lo que es, otro... esto es lo que te gusta a ti, ¿eh? Tipo de cosmética.
Y por ahí hay un KFC. Pero no tenemos mucha hambre, así que vamos al Riverfront. Amalia casi se cae. Vamos al Riverfront a ver las vistas. Después de admirar las vistas un poco desde la orilla, nos dirigimos hacia la noria, que era gigante, pero la verdad que no mereció mucho la pena, costaba prácticamente 15 euros por persona y las vistas desde arriba no tenían nada que envidiar a las de abajo, se veía todo bastante borroso y además Amalia también estaba un poco asustada. Después de esto ya nos dirigimos al hotel con un baño calmante en la piscinita. Espero que os haya gustado el vídeo, si has llegado hasta aquí muchísimas gracias y nos vemos pronto con otro vídeo en el canal de Albert J. ¡Chao!